Turn in your books to page 64. Por favor, busquen en sus libros la página 64. We're going to look at the sixth thing and the last thing you're going to need to teach your team. Y vamos a ver ahora lo último que usted, el número 6 que tiene que enseñar y que es lo último que tiene que It's enseñarle. not really the last thing, but it's the last thing that we want you to teach them as far as the Pioneer Evangelism training. Realmente no es lo último que usted tiene que enseñarle, sino lo último que nosotros sugerimos en el material de Evangelismo Pionero. We feel that there are 6 basic things that every disciple needs to know. Nosotros creemos que hay 6 cosas básicas que cada discípulo debe saber. 1, Número 1, how to start new groups. cómo formar nuevos grupos. 2, 2, he needs to know about the Holy Spirit. necesita saber del Espíritu Santo. 3, Número 3, he needs to learn how to pray, necesita aprender a orar read his Bible. y leer su Biblia. And 4, Y número 4, he needs to understand salvation. necesita entender la salvación. ¿Recuerdan? 5, Número he needs 5, to know how to give his testimony. necesita saber compartir su testimonio. And 6, Y 6, he needs to know how to share the gospel necesita saber cómo compartir el Evangelio or do personal evangelism. o hacer evangelismo personal. And so what we call this is 6 verses that explain the gospel. Y lo que llamamos es 6 versos que explican el Evangelio. Now on page 64 and 65 we have an introduction about how to go into people's houses. En la página 64 y 65 tenemos una introducción de cómo hacer el acercamiento y llegar a una casa. And we'll let you read that on your own. Y les voy a pedir que lo lean por ustedes después. And then on page 69 Y luego después en la página 69 we have a little gospel tract called How to Have Eternal Life. tenemos ahí lo que es un panfleto, pues, o algo que se reparte, que habla acerca de cómo tener la vida eterna. We're going to show you how to use your Bible to lead someone to Jesus. Y vamos a enseñarles cómo usar su Biblia para poder compartir a Jesús. And you would use your Bible and explain 6 verses of Scripture. Y usted va a usar la Biblia para explicar 6 versos de la Biblia. So if you turn in your books to page 70, Así que busquen en su libro en la página 70. we're going to show you an outline of the gospel. Vamos a enseñarles un bosquejo del Evangelio. Now let me explain one time more. Ahora, déjeme explicarle una vez más. If you only have one opportunity to share the gospel with someone, Si usted solamente tiene una oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, then you can use these 6 verses to share the gospel with them. entonces usted puede utilizar solamente estos 6 versículos para compartir. But if you have the opportunity to go back to their home, what we want you to do is use those story lessons we taught you. Pero si usted tiene la oportunidad de ir a casa de esta persona y le da oportunidad de seguir llegando, entonces use las historias que le mostramos. They take a little longer, Le va a tomar más tiempo, but the story lessons will allow you to develop relationships, pero la historia le va a ayudar a desarrollar relaciones and it also will enable them to really understand repentance and faith. y le va a ayudar a ellos a entender lo que es el arrepentimiento y la fe. I'm afraid that many times we rush them to a decision and we're picking green fruit. Me parece que muchas veces más bien nos estamos apresurando y a que tomen una decisión y estamos más bien recogiendo un fruto que todavía está verde. You know as well as I know. Usted entiende mejor que yo. You have evangelists that come here from the United States and they preach in the stadiums and they preach to lots of people and people go forward and make decisions. Por ejemplo, usted sabe que cuando se hacen campañas y viene gente, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros lugares y se hace una gran campaña y predica y llama gente al frente y viene mucha gente al frente. And you got thousands who make decisions. Y usted tiene miles que hicieron decisiones por Cristo. But when it's all over, Pero cuando termina todo, very few get baptized and get into your church. muy pocos de ellos son bautizados y quedan dentro de las iglesias. You know that. Y usted lo sabe eso mejor que yo. So how do you resolve that problem? Así que, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Here's the way you resolve it. Esa es la manera de resolverlo. You don't pick green fruit. Lo primero es no recoger fruto que aún se encuentra verde.
You need to develop relationships with these people and explain the gospel over time so they truly turn away from idols and worshiping Mary and all of these things. Usted necesita explicar claramente el Evangelio para que ellos puedan abandonar esta adoración a ídolos y a María o a lo que sea que adoren. That's why we use the story lesson. Por eso usamos esas historias. But let's suppose you meet someone today on a bus going home. Pero supongamos que ahorita de vuelta usted va para su casa hoy y se encuentra con alguien en el bus que viaja. You'll never see that person again. Y nunca más va a volver a ver a esa persona. What do you do now? ¿Qué va a hacer entonces? You're not going to have time to go back and teach them 7 lessons of Matthew. Usted no va a tener la oportunidad de regresar a la casa de esta persona y visitarle por 7 veces para explicarle el Evangelio de Mateo. Okay? There are 6 verses in the Bible that will explain the gospel very clearly. Entonces vamos a usar 6 versículos de la Biblia que nos van a ayudar a explicar el Evangelio de una manera breve. The first of these is 1 John chapter 5 verse 13. Y el primer verso es 1 de Juan 5:13. We're on page 70 in your book. En la página 70 de su libro. You just open your book to page 70 and that verse is already there. Y si usted abre su libro en esta página, ahí verá que ahí ya está impreso el Now, the versículo. first thing we're going to talk about is the purpose of God for your life. Lo primero que le vamos a mostrar es el propósito de Dios para la vida de esta persona. And the verse we're going to use is 1 John 5:13. Y el verso que vamos a usar es 1 de Juan 5:13. Okay, read that. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios te ama. El propósito. Now, there are 3 things we're going to do with each verse. Hay 3 cosas que vamos a hacer con cada versículo. I want everyone to look at me now. Quiero que todos miren hacia acá ahora. Look up. We got 6 verses that explain the gospel. Tenemos 6 versículos que explican el Evangelio. And we're going to do 3 things with each verse. Y vamos a hacer 3 cosas con cada versículo. Number 1, Número 1, we're going to explain the purpose of that verse. primero vamos a explicar el propósito de ese verso. Number 2, Número 2, we're going to explain the key word or idea in the verse. vamos a explicar la palabra clave o la idea principal de ese versículo. And 3, we're going to make an application of the verse, a personal application. Y número 3, vamos a hacer una aplicación de este versículo. Okay, so I'm going to repeat that. The purpose of the verse, El propósito del verso, explanation of the verse, la explicación del verso application. y la aplicación. Okay, repeat after me. Purpose of the verse, Propósito del versículo, repitan. explanation of the verse, Explicación del versículo, application. aplicación del versículo. Good. Muy bien. Let's look at page 70 now. Miremos ahora la página 70. Muy bien. Let's look at the purpose of this verse. Miremos cuál es el propósito de este verso. God loves us. Que Dios nos ama. The purpose of this verse is to show us that God wants to give you eternal life, a certainty of eternal life. El propósito de este versículo es mostrarnos que Dios quiere darnos la certeza de tener la vida eterna. So what's the purpose of 1 John 5:13? Así que ¿cuál es el propósito de 1 Juan 5:13? Is to give you certainty of eternal life. Es de darles la seguridad o la certeza de la vida eterna. All right? Explanation. Explicación de esto. We're going to explain the key word in the verse. ¿Cuál es la palabra clave de este versículo? The key word is eternal life. La palabra clave ahí, o la frase clave es vida eterna. So we're going to explain that. Así que vamos a explicar qué significa vida eterna. Letter A, Letra A. read that. Conocer a Jesucristo y tener su paz en el corazón ahora mismo. And then the second thing eternal life is? Y lo segundo que es la vida eterna es vivir con Jesucristo en el cielo por toda la eternidad después de morir físicamente. When you share that, now you have shared the purpose of 1 John 5:13, and you've shared the explanation of the key word eternal life. Como ven, usted ya explicó cuál es el propósito del versículo y también ya explicó qué significa la vida eterna. Now the last thing we're going to do is make a personal application. Entonces ahora lo último que vamos a hacer es dar la aplicación personal. And you do that by saying the word you. Y usted va a usar hacer la aplicación usando la palabra usted. So look at the last sentence. Así que mire la última oración. According to the Bible, you can know for sure that you have eternal life. De acuerdo con la Biblia, tú puedes o usted puede tener hoy la certeza de tener vida eterna. Amen. You understand that now? ¿Entiende ahora?
you have a verse, Tenemos un versículo and you do three things with it. y hacemos tres cosas con ella. Explain the purpose of the verse, Explicar el propósito del verso, explanation of the verse, explicación del verso application. y la aplicación del verso. Okay. Now, when you train your teams, Ahora, cuando usted entrene su equipo, so you go form a team, you train a team. recuerde que estaba formando un equipo y lo está entrenando. So when you get to this section, Cuando usted llegue a esta sección you'll take 1 week Le and va- teach them the first verse. y se va a tomar una semana para poder enseñarle el primer versículo nada más. Now, it may take you 6 weeks to teach them all 6 verses. Don't go fast. Mire, son 6 semanas las que se necesitan para enseñar los 6 versículos, así que no corra. In this conference, we're going fast, but in your churches, you go slow. Ahorita en la conferencia, por razones de tiempo, lo hacemos rápido, pero usted en su iglesia, tómese el tiempo que necesita para hacerlo. So in your training, what you will do is you'll teach them this first verse, Y lo que va a hacer es que usted va a enseñar este primer versículo then you'll let them practice. Practice it. y va a permitir que ellos lo practiquen después. You see, they can practice teaching it to each other. Y van a poder practicar hablándolo entre ellos. And then the next week, you go to the next verse. Y la siguiente semana vaya al siguiente verso. And so let's look at the next verse. Y así que vamos a ver cuál es el siguiente verso. Page 71. Página 71. This verse is going to talk about our need. Este versículo nos va a hablar de nuestra necesidad. Now, when we talk about our need, we have 2 verses. Cuando hablamos de la necesidad, hablamos de 2 versos. The first one is Romans 3:23. Y el primero es Romanos 3:23. Okay, read that. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Okay, again, we're going to do 3 things with this verse. Nuevamente vamos a hacer 3 cosas con este versículo. We're going to talk about the purpose of the verse. Vamos a hablar del propósito del versículo. We're going to talk about the explanation of the key word Vamos a hablar de la explicación de la palabra clave. and make an application. Y después vamos a hacer la aplicación. All right, let's read the purpose of the verse. Vamos a ver cuál es el propósito del versículo. El propósito de este versículo es mostrarnos que todos somos pecadores. All right, the key word of the verse is sin. La palabra clave de este versículo es pecado. So we're Pecaron. going to define very clearly what sin is. Así que tenemos que definir claramente qué es el pecado. What is sin? ¿Qué es el pecado? A definition of sin is to disobey God. Una definición de pecado es que es desobediencia a Dios. And then we're going to give some illustrations of how we have sinned. Por ejemplo, y entonces vamos a proceder a dar ilustraciones de qué es pecado. But everybody has not been a drunkard. Por ejemplo, no todos han sido personas que han bebido, bebedores. Everybody hasn't taken drugs. No todos han tomado drogas. Everybody has not committed immoral sex. No todos han cometido inmoralidad sexual. So we're not going to talk about those. Así que, por favor, no hablemos de esas. We're going to mention sins of the heart. Vamos a mencionar pecados que tienen que ver directamente con el corazón. And everybody's committed sins of the Y heart. todos hemos cometido ese tipo de All pecados. right, so let's read this. Así que vamos a leerlos. Por ejemplo, el pecado es desobediencia contra Dios. Por ejemplo, todos nosotros ya hemos sentido ira, envidia, lujuria y orgullo. También hemos mentido y hecho otras cosas semejantes o aún peores. All right? See, those are sins that everybody can identify with. Ven, esos son pecados que todo mundo se puede identificar. So what we're trying to establish is you have disobeyed God. Lo que queremos decir entonces es que usted ha desobedecido a Dios. Okay? Application. La aplicación entonces, ¿reconoces que has cometido pecados en tu vida? See, we apply it by asking them a personal question. Ven, lo aplicamos haciendo una pregunta personal. Okay? So the second verse is Romans 3:23. Así que el segundo verso entonces es Romanos 6:23. We explain the purpose of the verse. Y vamos a explicar el propósito del verso. We explain the key word in the verse. Y vamos a explicar la palabra clave del verso. And we made an application. Y vamos a hacer una aplicación. Now, the second verse that tells us about our need El segundo versículo que nos habla acerca de nuestra necesidad is Romans 6:23. es Romanos 6:23. Okay, read that. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. All right? We're going to do 3 things: the purpose of the verse, explanation, and application. Vamos a hacer 3 cosas: el propósito, la explicación y la aplicación del All right? verso. Read the purpose of this verse. El propósito de este versículo es mostrarnos que todos merecemos la muerte y el infierno como consecuencia del pecado.
Okay, now, the key word in that verse is death. La palabra clave en este versículo es muerte. So we're going to explain what death is. Así que vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de muerte. And death is two things. Y la muerte significa dos cosas. Okay, read that. Muerte significa estar separado de Dios de dos maneras. En primer lugar, muerte es estar separado de Dios ahora en esta vida, que es una vida sin alegría, sin paz y sin la certeza de tener vida eterna. Es una vida que está sin Jesús en el corazón. El resultado final de vivir es un corazón vacío y permanente ansiedad. All right. And then the second thing in death is Y lo segundo que la muerte es estar perpetuamente separado de Dios en el infierno. O sea, es una vida sin Cristo durante toda la eternidad. all right. That's an explanation of the key word. Esa es una explicación de la palabra clave. Now we're going to make an application. Entonces ahora vamos a proceder a hacer una aplicación. Okay, then we're going to say it. The word you. According to the Bible, you deserve to die. Y vamos a usar la palabra tú o usted. Okay, read that. Según la Biblia, nosotros merecemos la muerte por causa del pecado de nuestras vidas. Okay, so when you get to this point in your training, Así que cuando llegue a este punto en el entrenamiento, you're going to take 1 week, se va a tomar una semana teach them 1 John 5:13. y para enseñar 1 Juan 5:13. You teach it, they learn it. Y lo enseña y lo aprenden. They practice on each other how to share that. Y lo practican entre ellos, cómo compartirlo. The second week, Y número 2, you review 1 John 5:13, teach them Romans 3:23. y usted repasa en la siguiente semana 1 Juan 5:13 y después les enseña Romanos 3:23. Third week, Y tercero, you teach them Romans 6:23. después va a enseñar Romanos 6:23. The fourth week, Y la cuarta semana we're going to start teaching them the provision of God. va usted a enseñar lo que es la provisión, la providencia de Dios, It's on page 72. que está en la página 72. And the verse we're going to use is Romans 5:8. Y el versículo que vamos a usar es Romanos 5:8. Okay, read that. Mas Dios muestra su amor por con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. All right. Again, we're going to teach them the purpose of the verse. Okay. Nuevamente vamos a hablar del propósito del versículo. El propósito de este versículo es mostrarnos que Jesucristo es el único Señor, Salvador y mediador entre Dios y nosotros, porque Él murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Notice what we said here. He's the only Savior. Mire que note aquí que dijimos que Él es el único Salvador. You see, in the Catholic Church, they got many saviors. Vean, en la Iglesia Católica tienen muchos redentores, muchos salvadores. Many times you hear them say, Cristo is the mediador, but Mary is the mediadora. Que muchas veces ellos dicen Cristo es el mediador y María es también mediadora. But see, the Bible says there is no mediadora. Pero la Biblia no menciona ninguna mediadora. There are no saints and idols that we need to pray to. No, la Biblia no menciona tampoco santos o ídolos que tengamos que orar. There's only one Savior, Habla de solamente un Salvador, one Lord, un Señor, and that's Jesus. y ese es Jesús. So we want to emphasize here that Jesus is the only Savior. Así que queremos enfatizar aquí que Jesús es el único Salvador. Not the church, No es la iglesia, not Mary, no es María, not saints, no los santos, only Jesus. solo Jesús. Okay, now we're going to explain the verse. Ahora vamos a explicar el verso. But in this one, we don't have any word, but one word. En este no hay una sola palabra que sirva de clave. We have the whole idea. Aquí hay más bien una idea completa. And here's the idea. Y esa es la idea. Okay, look at me. Mírenme a mí. God has a payment for sin. Dios tiene una paga para el pecado. That payment is not living a good life. Y esa paga no es darle una vida buena. That payment is not belonging to a church. Esa paga no es pertenecer a una iglesia. That payment is not being baptized. No es el ser bautizado. The only payment God accepts for sin is death. La única retribución, la única paga que Dios recibe por el pecado es la muerte. And the good news that you and I have for the world is that Jesus has paid that payment for you. Y la buena noticia que nosotros tenemos para ustedes y para el mundo entero es que Cristo pagó por nosotros. When he died on the cross, Cuando Él murió en la cruz, he was making the only payment for sin that could possibly be made. y Jesús al morir en la cruz hizo la única paga aceptable por el pecado. With his own blood. Con su sangre lo hizo. That is the idea of Romans 5:8. Esa es la idea de Romanos 5:8. That Christ made the payment in your place. Que Jesús hizo el pago en su lugar. Okay, read that. Muchas personas intentan
intentan toda clase de cosas para llegar a Dios sin obtener ningún buen resultado. Ejemplos de estos intentos son las sectas moralistas, el énfasis en buenas obras, los cultos, las misas, los rezos a santos y las doctrinas de reencarnación. I think when you say that, they're going to understand what you're saying. Y cuando usted lea eso y diga eso, ellos van a entender claramente lo que usted está diciendo. But read the next sentence. Pero miremos la siguiente oración. Tales esfuerzos no tienen poder alguno para eliminar nuestros pecados. El camino para llegar a Dios es Jesucristo mismo. Look at the diagram. Mire el diagrama. You have man on one side, El hombre está en un lado, you have God on the other side, Dios está al otro lado, and you have Jesus who died on the cross, y tenemos a Jesucristo que murió en la cruz. and he's the bridge between man and God. Y ese es el puente entre el hombre y Dios. Now read the next sentence. Mire la siguiente oración que sigue. Después de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él resucitó de la muerte. Okay. Now I'm going to make an application. Ahora voy a hacer una aplicación. You make an application by applying it personally. Y usted hace una aplicación aplicándolo de una manera personal. Here we're going to ask a question. Y aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Crees que Jesucristo es tu único Señor, Salvador y Mediador? All right, when you ask them that question, Cuando usted les hace esta pregunta, they're either going to say yes or no. ellos van a decirle sí o no. If they say yes, Si ellos le dicen sí, now we need to ask them, we need to explain to them how they can receive Jesus. vamos a tener que explicarles cómo pueden ellos recibir a Jesús. All right? And that's point number 4, Y ese es el punto número 4, your response. tu respuesta. Now, the best verse in the Bible that tells you how to become a Christian is Romans chapter 10, verse 9. El mejor versículo que se encuentra en la Biblia para explicarle cómo puede ser usted un creyente, un cristiano, es Romanos 10, 9. Let's read 9 and 10. El versículo 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. All right? Let's look at the purpose of that verse. Oh, go ahead. Read verse 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. All right? Look at the purpose of this verse. Ahora miren el propósito de este verso. Go ahead. El propósito de este versículo es mostrarte que para recibir a Jesús tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él como tu único Señor, Salvador y Mediador delante de Dios. Now we have two ideas here. Ahora ven, hay dos ideas aquí. To receive Jesus, they must repent and have faith. Para recibir a Cristo necesitan arrepentirse y tener fe. So we're going to explain those two ideas. Así que vamos a explicar esas dos ideas. All right? First one, go ahead. Número 1. Este versículo dice que para recibir a Jesús tú tienes que confesar a Cristo como tu único Señor. Esto quiere decir que confesar a Cristo como tu único... Eso quiere decir que tú debes abandonar tu pecado, darle la espalda e ir hacia Jesús. All right? So that is repentance. Ahora, ese es arrepentimiento. It's when you confess Jesus as your Lord and turn from your sin. Es cuando usted confiesa a Jesús y le da la vuelta al pecado. All right, now let's explain faith. Ahora expliquemos la fe. Go ahead. Este versículo también dice que para recibir a Jesús tú debes poner tu fe en Él como tu único Señor, Salvador y Mediador. Eso significa que tú tienes que dejar de confiar en otras cosas tales como tus buenas obras, tu moralidad, cultos, misas, rezos a los santos y filosofías, etc. Y confiar solamente en Jesucristo como tu único Salvador. Faith is turning away from all other things except Jesus and surrendering your life to Him. La fe es dar la vuelta a todas esas cosas y confiar plenamente nada más en Jesús. And then you have the application. Y luego aquí está la aplicación. We make an application by asking them a personal question. Y hacemos la aplicación haciendo una pregunta personal. ¿Estás listo para dejar de confiar en otras cosas y entregarle tu vida a Cristo ahora mismo? See, are you ready to surrender your life over to Jesus? ¿Estás listo para rendirle por completo tu vida a Jesús? If they say yes, Si ellos dicen sí, then we have the 6th verse. tenemos un sexto versículo ahí. Romans 10:13. Tenemos Romanos 10:13. Go ahead. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Now, the purpose of that verse. El propósito de este versículo es mostrarte que cualquier persona que invoque el nombre de Jesús será salva.
Eso quiere decir que tú puedes aceptar a Jesús ahora mismo en tu corazón por medio de la fe. So there's the purpose, and there's the explanation. Así que hay un propósito y hay una explicación. Now the application. Ahora, ¿cuál es la aplicación? You're going to ask them, are you ready to receive Jesus into your heart? Usted le va a preguntar si ya está listo para recibir a Cristo en su corazón. Go ahead. Dice, ¿estás listo a rendirte a Jesús y pedirle que entre a tu vida ahora mismo? Haz esta oración modelo con todo tu corazón. Now, if they're ready, if they say, yes, I want Jesus in my heart, Si ellos dicen, sí, estoy listo para recibir a Cristo en mi corazón, you can have them to bow their head, usted puede pedirles que inclinen su rostro and you can have them to pray y puede pedirles que oren and ask Jesus to come into their heart. y pedirles que Jesús entre en su corazón. Now, a lot of people don't know how to pray. Ahora, mucha gente no sabe cómo orar. So here's what I do. Así que eso es lo que yo I hago. say, okay, let's close our eyes, Así que yo le digo, cierre sus ojos and I'm going to pray, and you pray with me. y yo voy a orar y usted ora conmigo. Prayer does not save you. La oración no le salva, Jesus saves you. Jesús le salva. But pray this prayer to Jesus from your heart. Y ore esta oración de usted, de su corazón Then I hacia have Él. them to bow their head, Y les pido que inclinen su rostro, close their eyes, cierren sus and ojos say, Lord, I am a sinner, y que le digan, Señor, soy pecador but I trust you as my Savior and Lord. y confío en ti como mi único y Señor. I give you my life. Te entrego mi vida, Come into my heart. entra en mi corazón Save me right now. y sálvame ahora. Change my life. Transforma mi vida. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, I pray amen. oro. Amén. All right. And after they pray that prayer, Y después de que ellos hacen esta oración, I ask them 3 questions. les hago 3 I preguntas. never say you're saved. Nunca les digo ahí nomás, usted ahora es I salvo. always ask them 3 questions. Primero les hago 3 preguntas. First question. Primera pregunta, ¿crees que Jesús prestó atención a tu oración? If he says yes, Y si él dice sí, then I'll say, entonces le hago la siguiente. Entonces, ¿en dónde está Jesús ahora? where is Jesus now? And many times you'll see them go, he's in my heart. Y muchas veces van a decir, está en mi corazón. Because a great burden of sin has been lifted. Porque una gran carga de pecado ha sido quitada de The ellos. third question I ask, Y la siguiente pregunta que les hago es, are you saved? ¿eres salvo ahora? And they'll many times, yes, I am. Y muchas veces ellos dicen, sí, Now lo what do you soy. do then? Entonces, ¿qué hago ahora? All right, once they receive Christ, Una vez que han recibido a Cristo, you need to start teaching them the Word of God. usted necesita empezar a enseñarles la palabra de Dios. Take that booklet, Beginning a New Life in Christ. Tome ese pequeño libro de una nueva vida en Cristo y empiece a trabajarlo con ellos. That we showed you. En la manera en que le enseñamos. And you start teaching them lesson 1 Y usted empieza y le enseña la lección número 1 and prepare them for baptism. y los prepara para el bautismo. And help them to understand they need to get baptized and become a member of your church. Y les enseña cómo bautizarse y los bautiza y los pone de miembros en su iglesia. Amen? Amén. Okay, there are 6 verses here that explain the gospel. Hay 6 versículos que explican el Evangelio. You take 1 verse a week and teach your group. Usted toma un versículo por semana y lo enseña a su grupo. Let them practice it, each verse. Y les permite practicar ese versículo. So at the end of 6 weeks, Si al final de las 6 semanas they won't need this little pamphlet. They Ya no- can take their Bible and explain these 6 verses. y al final de la semana ya no van a necesitar el librito o este libro, sino que van ya con su Biblia nada más. Now your temptation is going to be to go real fast like we did this morning. Ahora, la tentación que usted va a tener es de correr realmente con el material, como lo hemos hecho esta semana. Do not do that with your church members. Por favor, no lo haga con los miembros de su iglesia. Go slow. Vaya despacio. You're not in a hurry. No tiene que correr. You don't grow a child overnight. Un niño no crece durante la noche y se hace un adulto. And you're not going to grow disciples very quickly. Y usted no va de la misma manera, no va a crecer discípulos de la noche a la mañana. Take your time. Tómese su tiempo. Okay, what is the first verse that explains the gospel? Ok, ¿cuál es el primer versículo que explica el Evangelio? Everybody look at me. Todos miren acá, por favor. 1 John 5:13. Primera de Juan 5:13. What's the second verse? ¿Cuál es el segundo versículo? Romans 3:23. Romanos 3:23. The third verse. El tercer versículo. Romans 6:23. Romanos 6:23. What's the fourth verse? ¿Cuál es el cuarto versículo? Romanos 5:8. What's the fifth verse? ¿Cuál es el quinto versículo? Romans 10:9. Romanos 10:9. What's the sixth verse? ¿Cuál es el sexto versículo? Romans 10:13. Romanos 10:13. All right. I'm going to say it again. You be real quiet.
Por favor, voy a decirlos nuevamente, pero esténse calladitos. I'm going to let you do it, okay? Y lo voy a dejar que ustedes lo hagan también. Primer versículo. 1 John 5:13. Primera de Juan 5:13. Second verse. Segundo versículo. Romans 3:23. Romanos 3:23. Third verse. Tercer versículo. Romans 6:23. Romanos 6:23. Fourth verse. Cuarto versículo. Romans 5:8. Romanos 5:8. Fifth verse. Fifth Quinto verse. versículo. Romans 10:9. Romanos 10:9. Sixth verse. Sexto versículo. Romans 10:13. Romanos 10:13. And what are the three things we do with each verse? What are the three things we do with each ¿Y qué verse? hacemos con estos versículos? ¿Qué tres cosas hacemos con estos versículos? We explain the purpose of the verse. Primero explicamos el propósito del versículo. Explain the explanation of the verse. Después explicamos el versículo. Explain the application. Y después lo aplicamos. All right, let's all stand up. Así que todos puestos en pie. Turn on. What's the disciples? Lo primero que vimos en esta conferencia es los principios. The second thing we looked at was the practical part. Y lo segundo que vimos fue la parte práctica, los aspectos prácticos. And we showed you 6 things you will train your team to do. Y les enseñamos 6 cosas que usted tiene que enseñar a sus equipos para que ellos hagan. We're going to form a team, Formar un equipo, train that team. entrenar al equipo. And there are 6 things you're going to teach your team. Y hay 6 cosas que usted le iba a enseñar a su equipo. Now we're going to show you a plan of how to multiply your groups. Ahora quiero enseñarle un plan, cómo multiplicar los grupos. You're going to send your team out. They're going to start groups in the homes of non-believers. Usted va a enviar a su equipo afuera y ellos van a formar cultos y reuniones en hogares de no creyentes. Look at page 142. Mire la página 142. And you'll see you'll start good news groups. Y como pueden ver, ellos están comenzando grupos de buenas nuevas. Now you can start 1, you can start 2, you can start 3, you can start 10. Usted puede comenzar 1, 2, 3 o 10 grupos. As many as you can. Tantos como usted pueda. You train your team, send them out, start good news groups. Y usted los entrena, los envía y comienza los nuevos grupos. When they finish those 7 lessons, Cuando ellos terminen esas 7 lecciones, you give an invitation, ask them to receive Jesus. usted les hace una invitación y les invita a que reciban a Cristo. Then you're going to bring them all in. Y después los va a traer a todos They can start worship y los reúne y pueden comenzar adoración. and teach them the second book. Y les puede enseñar ya el segundo libro. Then what do you do? Entonces, después, ¿qué hace? All right, page 144, Páginas 144, 145, 145, 146, o 146, 147, 148, 147, 148, 149, 150. hasta la 150. Explains exactly what to do to multiply your groups. Y allí en esas páginas se explica exactamente qué hay que hacer para multiplicar estos grupos. So I want you to read that material. Así que quiero que lean ese material. But Barbara's going to come now and she's going to do a demonstration. Pero la hermana Bárbara va a venir ahora y va a explicar, va a hacer una demostración. And this demonstration is going to explain this material in this book. Y esta explicación va a explicar el material que está contenido en el libro. So we're going to do a demonstration. What is the principal function of a pastor or leader? ¿Cuál es la función principal de un pastor o un líder? Entrenar. Entrenar. Train. Okay? To form the team, train the team, send them out. ¿Se acuerdan? Formar un equipo, entrenar al equipo y enviar al equipo. Ephesians 4:12. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos Yes, exactly. For ministry. para la obra del ministerio. Okay? So, right here, this is our pastor. Aquí tenemos a nuestro pastor. This is our leader. Ese es nuestro líder. So, what are the 3 things he's going to do? ¿Qué son las 3 cosas que él va a hacer? Formar un equipo, entrenar al equipo y enviar al equipo. Okay. So, we need a team. Necesitamos un equipo para este pastor. You choose. Ellos dos que están acá, You stand up here. párense aquí. Okay. Ellos son el equipo. So, this is our team. Este es nuestro equipo. Now, what's the first thing he's going to train his team? ¿Qué es en lo primero que él va a entrenar a su equipo? Enseñarle cómo formar nuevos grupos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo formar nuevos How to form new groups. ¿Cómo formar nuevos grupos? And what's the first thing? What's the first principle of how to form new groups? ¿Y cuál es el primer principio para formar un nuevo grupo? Buscar los hombres de paz.
buscar el hombre de paz, Second principle. a mostrar el amor de Dios. Third principle. ¿Cuál es el tercer principio? Siguiendo el oikos. Fourth principle is ¿Y cuál es el cuarto principio? Bible study. Enseñarle las lecciones, los estudios bíblicos. After he trains them in these four principles, what is he going to do with them? Después de que les he enseñado esos cuatro principios, ¿qué va a hacer el pastor ahora con ellos? Enviarlos. Right, okay? And he's going to send them out to do what? ¿Y los va a enviar a qué? A buscar el hombre de paz. Peace, okay. So we need 3 people apiece. You 3. 1, 2, 3. Estos tres, resulta que estos dos encontraron estos tres hombres de paz. Vengan. Muchachos. Okay, I want them to stand. I say 1, 2, 3. Okay. Okay. You stand like that. Now, what are they? Are these non-believers or believers? ¿Son ellos no creyentes o creyentes? Okay, the non-believers. Todavía son no creyentes. So what stories are we going to do with them? Así que, ¿qué historias vamos a hacer con ellos? ¿Qué manual vamos a usar? Good news. Yes. Are they saying that? Yes. Okay. The good news stories. Las historias de buenas nuevas. Okay, those are with non-believers, correct? Esas son para los no creyentes, ¿no es cierto? Okay. Teach them how to know Jesus. Que les enseñan para conocer a Jesús. Okay. So our pioneers, Así que aquí tenemos a los pioneros, ¿verdad? team members. Son los miembros del equipo. Okay. Now these represent different families. Ahora, ellos tres representan a tres familias diferentes. Now they may come to this family on Saturday morning. Puede ser que este equipo, el equipo va a esta casa el sábado por la mañana 5 people in this home. y hay 5 personas en su casa. They come to this home Saturday early afternoon. Y después, temprano en la tarde, van a la siguiente casa, There's 10 people over there. pero en esta casa hay 10 personas. They come to this home Sunday morning. Y a la casa del hermano van a las 10 de la mañana del domingo. There's 3 people over there. Y hay 3 personas ahí en la casa de él. Okay. And they're going to come back every week to do a lesson. Y cada semana van a estar regresando para hacer una lección. Who else are they meeting with once a week? Y también se están reuniendo con él semanalmente para conocer acerca del trabajo. It's a question. Si a veces hay alguna pregunta. Who are they meeting with once a week? ¿Con quién se reúnen ellos, este equipo, ellos dos? ¿Con quién se reúnen semanalmente? Con el pastor. Okay. And then once a week you're out here doing stories. Y una vez ellos, y a la vez ellos se están reuniendo una vez semanalmente con ellos para las historias. Okay. At the end of all the lessons, Al final de todas las lecciones, what are they going to ask them to do? ¿qué es lo que le van a pedir a la gente que haga? To give their life to Jesus. A ver si quieren rendir su vida a Jesús. Okay. So we're going to have some new believers. Así que vamos a tener unos nuevos creyentes acá. What are we doing to new believers? ¿Y qué vamos a hacer con los nuevos creyentes ahora? Yeah. What stories are we going to use? Dice, ¿qué historias vamos a usar? Las otras 8 buenas nuevas. ¿Cuáles historias vamos a usar? Inicio de una nueva vida en Cristo. Las buenas nuevas serán para los no creyentes. Now, he has invited us to his home. Ahora, Él nos ha invitado a su casa. Okay? And so all the new believers are going to come to his house. Así que resulta que los tres nuevos creyentes se van a reunir en la casa de Él, porque Él nos invitó a la casa de Él. So now we're all meeting in his home. Ahora ya todos, como ya todos son creyentes, ahora nos estamos reuniendo en la casa del hermano, aquí el que está en medio, para tener los estudios. What stories are we doing? Por cierto, ¿cuáles historias son las que vamos a hacer? Inicio de una nueva vida en Cristo. Muy bien. Exactly. Okay. Now, this is very important. Esto es muy importante. Usually, or many times, what we do, Usualmente, y lo que hacemos regularmente, we get a group together es que hacemos que hay un solo grupo and we quit going out. y dejamos de salir. Then we start inviting people Y lo que hacemos es estar invitando gente. that come here philosophy. That come? Come here philosophy.
come to us. Invite que vienen a nuestro grupo. Okay? What we never, okay, let me say it this way. What we always, siempre, Sí. siempre. Lo que siempre, 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 siempre we want to do queremos hacer, siempre queremos hacer, is continue to go out and look for people of peace. es continuar buscando siempre el hombre de paz. The day you stop Porque si usted se detiene ahí nomás, is when you're going to quit growing. entonces va a dejar de crecer. We always have to go out to Siempre hay que salir a buscar ese hombre de paz o mujer de So paz. what are we going to look for now? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscar el hombre de paz. Okay. So I need 3 more. 1, 2, 3 Así que people of peace in here. otros 3 necesito, otros 3 hombres de paz acá. Why don't you stand up here? You stand up there with me. Párese aquí conmigo, hermano. Okay. Now, are these believers or non-believers? Ahora, ¿son ellos creyentes o son no creyentes? No creyentes, ¿verdad? Son hombres de paz. So what stories are we going to do with them? Así que, ¿qué historias vamos a hacer con ellos? ¿Qué material vamos a usar con ellos? Yes, good news. Okay. So this represents 3 different families. Así que, buenas nuevas, porque representan 3 familias nuevas. We're going to go to 3 different families. Son 3 familias diferentes. Now, what did Paul do? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Enseñar. Yes, okay. So the question is then, who are going to lead these Bible studies? Ahora, la pregunta surge ahora, ¿quién va a dirigir los estudios bíblicos con estas personas? Who are they saying? The leader, the pastor. The pastor. Pioneros. Esto, ve. ¿Quién va a dirigir esos nuevos estudios? Exactamente, ellos acá. Okay. Hermanos allá atrás, por favor. Now, is the new Christian going to go by himself? Ahora, ¿van estos nuevos creyentes a ir por sí solos? No. Okay, you come. You come. Venga. Entonces ahora tenemos a este nuevo creyente He's going to take the new believer y el miembro del equipo va a llevar a un nuevo to creyente that house. ahí, y se lo va a llevar y se va a ir a dar el estudio a la casa de él. This pioneer Y esta hermana que es evangelista pionero, is going to take this believer se va a llevar a este creyente to this house. a la casa de él. Right here. Okay? Gánenlo. Okay. So, these pioneers Así que ellos que son los pioneros del equipo inicial, are going to be training the new believers están entrenando ya a los nuevos creyentes how to lead the Bible studies of good news. ya cómo dirigir estudios para nuevos creyentes. Now, see, they're not leaders. Para ganar a otros para Cristo. They're not leaders here. Saben, como si ustedes se fijan, ellos no son los líderes en este otro grupo. They are learning how to do evangelism. Solo están siendo entrenados cómo poder ganar a otros. Now, also, what is the third principle of how to start new groups? ¿Se acuerdan cuál es el tercer principio para formar grupos nuevos? Seguir el oikos. So this may be his cousin. Puede hacer que él sea el primo de él This may be his uncle. y tal vez sea él el tío de él Or maybe his best friend. o su mejor amigo. Okay? So we're going into their oikos. Así que estamos siguiendo el oikos de ellos. And now she will teach him, and he will teach him how to do these Bible studies. Y así que ella está enseñándole a él cómo dirigir los estudios en la casa de él y él está enseñándole a él cómo dirigir los estudios en la casa de él. Remember, you're just reading that story and asking questions and telling the truth. Ustedes recuerden que solamente están leyendo las historias, explicándolas y aplicando las verdades espirituales. So after the third week, Después de la tercera semana, she can let him be telling the story. así que ya puede ella dejar que él dirija la historia He can be telling the story. y ya que él dirija la historia también. Then maybe the fourth week, Y después de repente la cuarta semana, let them do the spiritual truth.
que dejar que ellos, los que están siendo entrenados, dirijan las verdades espirituales. But they're training them and letting them lead these stories. Pero ya los están entrenando y enseñándoles a dirigir la reunión. Now, at the end of all the stories, Al final de todas las historias, what are we going to ask them to do? ¿qué vamos a pedirles a ellos que hagan? Give their life to Jesus. Que rindan su vida a Cristo, como dijo el pastor acá. So we're going to have new believers. Así que ya tenemos nuevos creyentes otra What vez. do we do with new believers? ¿Y ahora qué hacemos con los nuevos creyentes? Discipularlos. So what stories do we use to Así que, disciple them? ¿qué lecciones vamos a usar con ellos para discipularlos? Iniciando nueva vida en Cristo. Exactly. Okay. So he's invited us to his house. Así que Él nos invitó a su casa. And so we're going to invite everybody to his house. Ahora ellos tres, los tres rosados, vienen para acá, a la casa de Él. Okay. Now we're going to begin to disciple them. Ahora los estamos discipulando a ellos también. Now, once this group is discipled, Una vez que este grupo ha sido discipulado, we're going to baptize them, los vamos a bautizar and we're going to teach them to do 5 things. y les vamos a enseñar que hagan 5 cosas. We're going to teach them how to praise the Lord. Número 1 es, vamos a adorar al Señor. We're discipling them. Los vamos a discipular. We're teaching them to do evangelism. Les enseñamos cómo hacer evangelismo. They're experiencing fellowship, Están experimentando comunión, and we're teaching them how to help each other. compañerismo, y les estamos enseñando el servicio en el ministerio. What are they? What are they? What have they become? Ahora, ¿en qué se han convertido ellos ahora? They're a church. Ya están en su iglesia. The 5 purposes of the church. ¿Recuerdan los cinco propósitos de la iglesia? When you start doing those 5 things, Cuando usted hace las 5 cosas you baptize them, ya usted los bautizó, you're doing the Lord's Supper, está haciendo la cena del Señor, praise, está haciendo adoración, discipleship, discipulado, evangelism, evangelismo, fellowship, comunión and service ministry. y servicio ministerial. They're a church. Ya son una iglesia. So you started your church. Y ya comenzó una iglesia. Okay? So you're going to bring these new believers and these new believers together. Así que ya tienen nuevos creyentes acá y nuevos creyentes acá, los pone juntos. Now you're growing your church. Está su iglesia creciendo. But you always disciple them in small groups, Pero siempre disipúlelos en grupos pequeños separately. Okay? y separados. Now, who do we always keep looking for? ¿A quién siempre andamos buscando? Al hombre de paz. Al hombre de paz. Yes, so I need 3 more. 1, 2, 3. Así que quiero 3 más, 3 hombres de paz. Are these believers or non-believers? ¿Qué son estos? ¿Creyentes o no creyentes? And so what stories are we going to use? Así que ¿qué material vamos a usar con ellos entonces? Buenas nuevas. Yes. Now, what did Paul do? Así que ¿qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan? Enseñar. Enseñar. So the question is, who are going to lead these Bible studies? Ahora la pregunta que surge es, a estos 3 nuevos, ¿quién les va a dirigir el estudio bíblico? Who? Okay. ¿Quiénes? ¿Qué color? The pink ones. The ones that have the pink. Okay, the pink. Are the pink going to go by themselves? Ahora, estos que ya están siendo discipulados, van a salir a hacer ese trabajo, pero ¿van a ir solos? Who's going to go with them? ¿Quién va a ir con ellos? Este nuevo pionero. Exactly. Exactamente, quien va es él. Okay. He has been through the story now 2 times. Él ya ha pasado por las historias ya 2 veces, porque The second time he was trained how to do it. porque la segunda vez estaba siendo entrenado en cómo darlas, ¿no? And this is evangelism. Y eso es evangelismo. And so he will take the new believer to his house. Entonces él toma a este nuevo creyente y lo lleva a la casa de aquel hermano. And he, Y el hermano he's been through the story 2 times. Armando viene con él ya pasó la historia 2 veces And he's going to take this believer. y se lleva a este creyente y se lo lleva a la casa de él. You see? Gánenlo. Do you see how quickly it multiplies? ¿Ven cómo se va multiplicando? Training others
entrenando a otros, para que entrenen a otros, para que entrenen a otros. Okay, now the pioneers, Ahora el equipo original, this is their new church. ya como pueden ver, ya tienen una iglesia ellos. They're the leaders of this new church. Son los líderes de este grupo. Now, who are they meeting with once a week? Pero ¿con quién se reúnen ellos dos una vez por semana? Con el pastor acá. And so he's leading the beginning of this new church. Así que él está como líder desde el comienzo de esta nueva iglesia. Now, there's three characteristics of a church. Ahora hay tres características de la iglesia. What's the first characteristic? ¿Cuál es la primera característica? Característica de gobierno. Yes, self-governing. Autogobierno, autonomía. Now, so who are going to Escuchen, hermanos, por favor, pongan atención. self-governing? Estamos hablando de autonomía. Who is going to make the decisions for this new church? Ahora, ¿quién va a tomar las decisiones para este grupo nuevo, esta nueva iglesia nueva? Where they meet, Acerca de dónde se van a reunir, when they meet, cuándo se van a reunir who's going to lead, y quién va a dirigir. who's going to make the decision? ¿Quién va a hacer la decisión? This church ¿Es su iglesia or this church? o esta iglesia? The new Nueva church. iglesia. Esta nueva iglesia. The new church, yes. Now, what's the second characteristic? ¿Cuál es la segunda característica? Característica financiera. Yes, self-governing, self-supporting. Sí, exactamente, las finanzas, ¿cómo se dice? Autonomía en las finanzas. And so if they want to buy a guitar for music, Así que si ellos necesitan una guitarra para cantar, or they start getting really big and they want to rent a little room, o de repente este grupo sigue creciendo y ya necesitan un local donde reunirse, who's going to pay the rent? ¿quién va a pagar el alquiler de ese local? Esta nueva iglesia, Not his church, no la iglesia madre, this church right here. sino ellos que están acá. Now the third, what's the third characteristic? ¿Cuál es la tercera característica? Self-propagating. De expansión. Self-propagating. Exactamente, autonomía en la preparación Or self-multiplying. o de multiplicación. Now, so this church, Así que esta iglesia he sent these pioneers to this village, to this community to start a new church. envió a este equipo a comenzar en esta nueva comunidad, esta nueva iglesia. But the next community, they don't have a church. Pero resulta ser que en la siguiente comunidad no hay iglesia. So what are the three things that these pioneers are going to do? Así que, ¿qué son tres cosas que van a hacer este equipo que está acá? Formar un equipo, entrenar al equipo y enviar al equipo. Okay, they're going to start praying to God Ellos van a estar orando al Señor about who God would raise up among these believers entre estos, que ellos van a orar por a ver quién de estos, entre estos nuevos creyentes, to be on their team. que estén en el equipo que ellos van a formar. Then they're going to start meeting with their team every week. Y van a estar reuniéndose con su equipo semanalmente. And what are they going to teach their team? ¿Y qué le van a enseñar a su equipo? Cómo formar nuevos equipos. ¿Cómo formar nuevos equipos? El Espíritu Santo, la oración, Y la salvación, Y el testimonio. el testimonio personal. 6 verses. Now, this level is going to take a little longer Ahora, este nivel va a tardar un poquito más, because these are new believers. porque todos estos son nuevos creyentes. See, he had mature believers, Vean, él ya tenía líderes maduros, but now they have new believers. pero ellos tienen nuevos creyentes. But they will start discipling their team. Pero ellos van a comenzar a discipular entre ellos el equipo. And then in time, Y va a llegar un momento they're going to send their team out que entonces, una vez que los tienen preparados, lo envían. to the next community. Lo envían a la siguiente comunidad. And then their team Y entonces el equipo de allá is going to do exactly what they did. y van a hacer exactamente lo que ellos hicieron. Okay? ¿Entiende? All right. Amen. Thank Amen. you very much. Let me see it. Gracias. Pueden sentarse, hermanos.